Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en su programa Estado de los Estados. Nos encontramos transmitiendo a través de MXN Radio y Televisión, y usted en YouTube encuentra el canal así como MXN Televisión. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Me va bien, nada más bien, no nada excelente ni nada mal. Bueno, eso ya es mejor que hace Me 8 va días. plano, soy una persona plana. Completamente. En el de hoy, así mira, plano. Pero plano. ya eso es ya subiste ciertos escalones hacia arriba, porque la puede semana pasada ser. estabas... De hace una semana, ahora plano. Puede ser. Con esa barriguita tú no puedes hablar de plano. Yo plano, puedo, nada. yo soy confiado de ¿Para qué es que, hablar? de que nos va a ir bien el próximo sexenio. No solo bien, excelentemente bien. Pues Nos mira, tiene que ir en la vida el siguiente sexenio y el siguiente, y lo que venga en la vida nos tiene que ir bien, Jorge. Así es, pero la vida... Porque cuando haces las cosas bien y cuando te portas bien y cuando tratas de salir yo adelante... después de esta ¿ya? gripa ya sé que la vida no vale nada. ¿En serio? Igual que naces llorando. Ya te contagió Jorge a ti también. No, y así, ¿cómo dice? Naces llorando y así llorando se acaba. Así es, y la vida. Por eso Sí, es que mi en esta se mide vida la por vida no vale sexenio. nada. Mi vida se mide por sexenio. No, pues qué jodido estás. Y por trienios. Ándale, sí. Sí. vas. Bueno, yo quisiera iniciar, fíjense que hoy me llegó esto que me puso de muy buen humor. Es conocida, dicen, la anécdota de Winston Churchill tomando un taxi para dar una entrevista a la BBC de Londres. Al descender le pide al taxista que lo espere unos minutos. El chofer, que no lo había reconocido, le contesta con entusiasmo: no puedo esperarlo porque tengo que ir a casa a escuchar el discurso que Churchill va a dar por la radio. Pues tras un momentáneo orgullo inicial, Churchill aplicó la prueba de fuego. Le alcanzó en silencio un billete de 10 libras. Al ver la pequeña fortuna ofrecida, el taxista respondió: esperaré el tiempo que sea, señor, y que Churchill se vaya al infierno. El legendario primer ministro inglés reflexionaría así al recordar el episodio. Los principios han sido modificados por el dinero. Las naciones se han vendido por el dinero. El honor se ha vendido por el dinero. Los hermanos se venden por dinero y hasta las almas se venden por dinero. ¿Quién le dio tanto poder al dinero que hizo de los hombres sus esclavos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que el amor al dinero está acabando con la dignidad del hombre? El dinero podrá comprar una cama, pero nunca el sueño. Una posición, pero no el respeto. Puede comprar libros, pero no la inteligencia. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Yo creo que esto le va, pero pues como que ni pintado, a muchos de nuestros políticos, de los que se han ido y de los que están. Y a nuestros compañeros periodistas también. Se han dispuesto a todo por dinero. Por dinero, al cambio de principios, al cambio de lealtades, al cambio de pensamiento. Están dispuestos a la traición. Y es cierto, con el dinero puedes comprar una cama, pero no un sueño. Bueno, esa es una metáfora, pero con dinero, si no es la felicidad, ayuda mucho. Bueno, hay quienes como María Félix decían que el dinero no es Dios, pero obra milagros. Y bueno, en el presente sí que los hace, porque si no tienes dinero con el sector salud como lo tenemos, pues simplemente te mueres, ¿no? Si Claro, no tienes yo no dinero, hablo mal del dinero, no puedo hablar mal del dinero. Permaneces en la cárcel aún por años, aun y cuando tu delito sea menor, tu sentencia sea menor, ¿verdad? Y pasas más años en la cárcel y te dicen, pues usted perdón. Pero el dinero no debería de serlo todo en una naturaleza de una conducción de gobierno. Así es. Natural. Estamos hablando en una conducción de gobierno, porque cada quien puede tener sus aspiraciones personales y sus referencias al dinero de manera distinta. Pero, obviamente, si tú gozas de un sistema de salud que además deben garantizarte, puesto que pagas impuestos, puesto que los trabajadores aportan una tercera parte de lo que significa el ingreso del Seguro Social, porque los burócratas tienen el suyo garantizado.
y tienes un buen sistema de salud, pues no puedes pensar en razón del dinero para aliviar tu salud, porque la tienes garantizada. Si tienes una buena educación, no tienes que pensar en dinero para poder tenerlo y pagar escuelas particulares y quién le pueda dar una mejor educación a tus hijos. Se supone que el Estado se las está dando. Hay una serie de renglones en las cuales las ambiciones personales no deberían recaer en el dinero porque es de suponerse que el Estado tiene la obligación de proporcionarte esos satisfactores a cambio de ¿qué? Del pago de tus impuestos que van en proporción a el dinero que percibes como salario. Entonces creo que sí hay una importancia para el dinero cuando se trata de hablar del gobierno. Claro. El paquete económico, por ejemplo, el que acaba de presentar Rogelio Ramírez de la O, nos da una lección de esto y abre la caja para que de nueva cuenta nos percatemos de hasta dónde sigue mintiéndonos el gobierno. Según el señor López Obrador y según sus promocionales ahora del informe, pues con los ahorros logró obtener 1.200.000.000.000 de pesos, algo así, ¿no? Bueno, cuando el paquete económico nos habla de la necesidad de la contratación de 1.100.000.000.000 para poder llegar a los 8.2 millones de pesos que plantea como egresos dentro de su proyecto, de su presupuesto. Ahí hay una contratación brutal de deuda, pero también 1.800.000.000.000 están planteados para el pago de la deuda contraída durante estos 4 años por López Obrador, que según el Banco Mundial es la totalidad de la contratación, más de la totalidad de la contratación de 6 años de Peña Nieto. La deuda que se va a tomar ahora en el 2023 es verdaderamente histórica. Y del renglón que se tiene para infraestructura, prácticamente el 60% se dedica al Tren Maya, cuando existen unas construcciones que se exigen, como son las de las presas, la reconstrucción de algunas otras, porque en el norte del país y en el centro están sin agua. ¿Y cómo le dedicas tú la mitad de ese presupuesto a lo que falta del Tren Maya, que ya aumentó su costo en el 117% más? Entonces, el dinero sí tiene su valor cuando se trata del gobierno, Jorge. Bueno, el dinero tiene valor incluso para el que no lo tiene, sobre todo, ¿no? Que lo necesita para poder sobrevivir, como tú dices, para poder acceder a servicios que no te proporciona el Estado, como la salud, como el bienestar de tu familia. Tal vez para el que tiene dinero, pues tendría menos importancia este dinero. El problema es la codicia, sobre todo en los... Las ambiciones. Las ambiciones, la codicia en los gobernantes, ¿no? Cuando se gobierna con codicia, pues pobre de los gobernados, ¿no? Porque pobre de los mexicanos, sobre todo, ¿no? Que hemos vivido con gobiernos codiciosos, con personajes en el gobierno que son más codiciosos porque a pesar de que tienen dinero, siguen buscando el dinero como su único fin y no el fin de servir a la gente y de hacer que la gente pues eleve sus niveles de bienestar, que eso es lo malo, ¿no? Bueno, y ahora lo que tenemos con la presentación del PRI de esta extensión por 4 años más de la Guardia Nacional, pues que es una iniciativa que la redactaron ahí en la Consejería Jurídica de Morena y que se la dieron a leer a estos a cambio, no solamente, perdón, a Alejandro Moreno, sino al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Todos tuvieron que haberla aceptado. Claro. Y todos tienen la cola larga. ¿Por qué? Porque sus ambiciones y su codicia por el dinero los ha llevado a tener expedientes abiertos con los cuales pues podrían irse a la cárcel, ¿no? Y ahí se suma Bueno, otra cosa. antecedentes, Todos porque la cola no tienen larga. No, y ahí se suma expedientes. otra cosa, ¿no? Que ha sido el mal de nuestro país, que es la impunidad. Porque Hacen estos acuerdos, porque estos sí. es ese acuerdo para darle impunidad a todos estos pillos que están ahí, ¿no? Que bueno, que se suman a los pillos que hay actualmente. Porque eso es lo que Porque están ahí garantizando. viene una fuerte división en el PAN que se está armando allí por Cepeda, que está diciendo que ya se debe Marco Cortés, en fin, ya hay porque la cola larga la tienen todos. Ese es el problema.
apenas se las pisan, pues ahí van, ¿no? Sí, entregan el alma. Así es. Apenas Sí, se las pisan. Por eso, la desgracia de nuestro país, ¿no? Porque si nos quejamos de los que actualmente están, como nos quejábamos de los que se fueron, y vemos que los que están enfrente de los que están actualmente están igual o peor. O sea, Sí. ¿qué alternativa tenemos los ciudadanos de alcanzar pues la aspiración que siempre hemos tenido, de que lleguen al gobierno personajes sanos y personajes comprometidos realmente con el desarrollo de la sociedad? Y vemos que no hay ninguna alternativa, o sea, a donde voltees. Entonces no sé si estos sean los menos peores, porque no hay alguien que pueda ser mejor. Pues lo que sí hay es esta división que, fíjate, se pretende tronar la Alianza por México, ¿no? Ya no solamente a través del PRI y los rechazos del PAN y del PRD a esta iniciativa que presentaron y que, bueno, pues todos sabemos que fue bajo presión para no meter a la cárcel a Alejandro Moreno y tal vez a Moreira, quien tendría que sacar la cabeza ahora con las elecciones en Coahuila, y es una manera de, a ver, métete a que no gane Morena Coahuila, ¿no? En fin, creo que por ahí hay una pretensión de ruptura de la alianza, pero también la hay con el PAN, al abanicar a otros en contra de Marco Cortés. Pero yo no sé si el señor López Obrador no se da cuenta de que él tiene adentro su propia guerra y su propio movimiento y su propia fractura. En Tabasco, por ejemplo, ya empiezan a formarse cuadros muy severos. El exalcalde de Macuspana está promoviendo a Claudia Sheinbaum abiertamente y a Javier May, al que es el encargado ahora de Fonatur y de la construcción del Tren Maya y que tenemos aquí en Quintana Roo, como el candidato a gobernador. Y esto obviamente se opone al grupo formado por Adán Augusto, exgobernador, quien tiene el control del Estado, obviamente dice que tiene el de los municipios y que, bueno, se considera también una corcholata. Pero también está dentro de esos mismos grupos otra fractura más, que es la que va de los morenistas fundadores, de quienes han estado al lado de Andrés Manuel, contra los priistas aprovechados que se suben a las últimas y los toleran y les dan posiciones tanto de gobierno como de elección popular. Entonces, yo no sé si no se da cuenta de que también estar abanicando las fracturas de otros le significa abanicar las de su partido. ¿Se estará dando cuenta de eso? ¿O sí, fíjate pensará que hay una gran un operación golpe en la mesa va a hacerlos reaccionar como a los priistas de antes, ¿no? De que se alinean, ándale. A mí me asombra, no deja de asombrarme, la gran capacidad de operación política, que no sé a qué horas lo hace de López Obrador, porque como tú bien dices, logró doblar a Alito, no digo al PRI, no, a Alito, que es el actual dirigente del PRI. Está impulsando una fractura al interior del PAN y del PRD, pues ni hablamos, eso es una cosa ahí Ya no se puede fracturar. accesoria, ¿no? Lo que ya no existe. Sería pulverizar. A Movimiento Ciudadano lo tiene de alguna manera controlado, porque ya vimos con lo que dice Lilia, con la promesa de presas y de seguridad en sus estados, ya recompuso su relación con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y con Alfaro, el gobernador de Jalisco. Estuvo allá esta semana en Jalisco y estaban agarraditos de la mano. Hasta abrazos se dieron. Y Alfaro le agradeció, no sé qué le agradeció, pero algo le agradeció. Y en fin, ahí están, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde está? Lo mismo que pasa aquí, que criticamos aquí en Quintana Roo, a nivel nacional está. ¿Dónde está la oposición? Un gobierno sin oposición no tiene contrapesos y llegan a lo que hemos llegado. Sí. Al abuso, al despropósito, a que metan mano del presupuesto como si fuese pila de agua bendita. ¿Y quién los controla? Ya va a llegar dentro, no sé si a fin de año, el próximo año, ¿no? Van a renovar
a algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y viene también la renovación, se va el presidente del INE, y ahí va a tener López Obrador en la Cancha abierta. posibilidad de controlar el INE, controlar aún más la Suprema Corte de Justicia. Que fíjate que aquí hay una mala interpretación en lo de la Corte y esta prisión preventiva oficiosa. Y es una mala interpretación a la que nos hemos prestado todos por no leer bien. El proyecto del ministro Aguilar de ninguna manera hablaba de eliminar la prisión preventiva, sino de hacer la conveniente llamada de atención a los legisladores a fin de que hicieran una revisión de su catálogo de 18 delitos considerados como graves y de prisión, que requerían prisión inmediata. Prisión oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. Y dar de alguna manera entrada a la práctica real de la presunción de inocencia. La prisión preventiva, y hacía hincapié en eso, oficiosa, se iba a aplicar de manera extraordinaria. Sin embargo, la venían aplicando de manera reglamentaria, lo cual hacía la diferencia entre tal. Y además con una serie de requisitos, como lo son que el Ministerio Público presentara las pruebas suficientes en donde se hablara de que el sujeto, el acusado, fuese realmente un peligro para la sociedad, para él mismo. Y que hubiera los elementos Fíjate, Lilia, suficientes. Entonces, todos íbamos con que invaliden la prisión preventiva oficiosa, y eso no era. Y ahora, en el caso que tú mencionabas, también estamos dando una información equivocada, porque no son esas las bases sobre las que se ha estado conformando, como no son tampoco las bases estas de una militarización temporal o que fuese nada más en el renglón administrativo que dependieran de la Sedena, porque el presidente en Zacatecas le dio la dirección general de la Guardia Nacional a Luis Crescencio Sandoval. O sea, ya no hay el civil que se supone tendría que estar al frente, ¿no? Y eso no lo decimos. Y no decimos tampoco que la militarización ya no solamente está en la seguridad, está en las construcciones, está en la administración, está en la vigilancia aeroportuaria, en las aduanas. O sea, se han extendido de tal manera que habría que preguntarse en qué momento, cuándo y quién será el valiente machote o macha o muy bragada mexicana que les empiece a quitar cosas. En donde la porque muchas de estas cosas ya no, están en la Constitución. Claro, ¿qué? Pues en la Constitución que se le dé poder al ejército en diversas áreas. No, claro que no. Por supuesto que no. ¿No? No, claro que no. De ahí el reclamo. Ah, bueno, de entonces que- no hay problema. Si no es constitucional, el próximo presidente, si quisiera, los manda a su casa, a los cuarteles o a donde sea, ¿no? Sí, si quisiera. ¿Tú crees que será tan fácil? Depende de quién sea. ¿Tú crees que será tan fácil? De quien sea. Pues ¿Tú sí, crees ¿no? que después del presupuesto que les han asignado, de la opacidad con la que trabajan esos presupuestos, que no se rinde cuenta, que todo se considera de seguridad nacional y se detiene la información por 5 años, va a ser tan fácil quitárselos? No. Ahora, ¿esto una a qué cosa- te lleva? Fíjate, los curas pueden votar, pero no ser votados. Esa limitación no existe para el ejército. Y si tú los estás llevando a la administración, como los están ahora en las oficialías mayores, entregan medicamentos, hacen construcciones, están en las vigilancias, te digo, de puertos, aeropuertos, les entregaste las aduanas, las administraciones más importantes, etcétera. Aquí lo grave. ¿Tendremos como laboratorio en algún momento un candidato a presidente municipal o a Ya gobernador hemos tenido militar? gobernadores militares, ¿no? Absalón Castellanos. Claro, era una posición Que tenían- tenía el ejército así es. para tener a uno de sus militares, como lo tenía también en una curul, tanto en el Senado En el como en la Senado, Cámara de así es. Diputados, y normalmente encabezaban las comisiones de seguridad. Así es.
esa cuota que tenían los militares se las quitaron. Pues como la tenía la CTM, Sí, así es, era en el PRI. como tenían los sectores obrero. No, yo aquí lo que veo, Lilia, lo dije la vez pasada en otro programa, es que el riesgo está desde el momento que se hace parte de un proyecto político, no de eso un sí. gobierno. Porque lo que está ocurriendo con el actual gobierno es que se está haciendo que el ejército sea parte del proyecto de la 4T, de un proyecto partidista. Y obviamente, cuando viene una sucesión, el ejército va a tener el interés en un partido político, que es el de la 4T, o Fíjate en una que alianza ahora, política. Eso. cuando Y eso es se lo grave. logra esta negociación con el PRI, presenta esta diputada de Coahuila, creo, ¿no? No, de Durango. De Durango, esta iniciativa para ampliar a 4 años más la vigencia de la Guardia Nacional tal y como está. Al día siguiente voy a desayunar al campo militar número 1, toda la plana mayor del PRI con el ejército. No se dio a conocer de qué trataron, solamente se dijo que les iban a explicar. Luis Crescencio Sandoval lo dijo en Zacatecas cuando le preguntaron. Sí, que se Dijo les que había explicó. desayunado ahí para darles una explicación Así y es. decirles cuál era el objetivo. A estas alturas, digo, ¿qué pensarán que somos retrasados A la hora ahí mentales? les torcieron la mano. Se las acabaron de torcer. Claro, sí. Yo la verdad, a mí no me preocupa mucho este tema, ¿eh? Pero eso habla de lo endeble que es la oposición, Claro. más los priistas, ¿no? De lo gelatinosos Fíjate que son. ¿sabes quién tuvo mucho tino? Dante Delgado. La historia inmediata le está dando la razón. Cuando él se negó a sumarse a esto, dice, si estos son de Morena, y ya la historia le está dando la razón con el PRI. Que el PRI son 40 y tantos diputados, los que tienen, no son cualquier cosa. Ahora, ¿recuerdas que cuando cuando estaba el PRI como partido hegemónico y que se cuestionaba desde dentro del PRI, no, cómo hay alianzas antinatura como la del PRD con el PAN, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, Lilia La decía primera eso, que se alianzas dio Y antinatura. ahorita es ya no la de sabemos. Echeverría, Así es. allá en Nayarit, cuando se empezaron a aliar PAN y PRD. Pero sí con decíamos tal eso de alianzas antinatura. Así lo es. Y decíamos. ahorita ya del no agua sabes y el qué decir. aceite. Sí, el agua y el aceite. Y tú nunca habías pensado que el PRI y el PAN se iban a aliar, por ejemplo, ¿no? Claro. Y mira, ¿dónde estamos? Bueno, que no se iban a Ahora te aliar voy a así, decir una así cosa. abiertamente, ¿no? Lilia, Porque- en la Cámara de Diputados escuché a un diputado de Morena que la verdad me causó una gratísima impresión por su conocimiento de la ciencia jurídica. Tú la has de conocer. Creo que es Víctor Manuel Robledo. No es Robledo el papá de este director del IMSS. Es otro de apellido Robledo, que creo que es chiapaneco también, que ha sido presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas y fiscal, en fin. Pero dijo unas cosas sobre esto de la prisión preventiva. Pero con un consejo que nadie le rebatió porque habló como un abogado excelente a mi juicio. A mí cuando menos me convenció como a impresionó? muchos. Digo que la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, los ministros, los 11 ministros, los elegimos nosotros, dice, los legisladores, a propuesta del presidente de la República. Nosotros los elegimos. Ellos están nada más para revisar la Constitución, no para cambiarla, no son un poder legislativo. Es el mismo argumento. Sí, que pero los muy ministros bien que se oponen- sustentado. Dice, a nosotros sí nos eligió el pueblo y nosotros los elegimos a ellos. Nosotros somos un poder constituyente, ellos son un poder constituido. Entonces él propone, que ahí viene creo que la cosa, Lili, que como en otros países, no dijo en qué países existe eso, que no se pueda cambiar la Constitución por la Suprema Corte de Justicia, es decir, que no puede invalidar, que pueda dar una opinión. Esto es anticonstitucional, pero su opinión, que no tenga valor jurídico, es decir, se invalida esta disposición, no, porque dice, porque ya está legislado,
ellos nos estarían enmendando la plana a nosotros, a los legisladores. Sí, Jorge, Espérame, esa es la permíteme, desinformación que permíteme. te digo que nos hemos prestado, incluso nosotros, a difundir. Así es. Porque cuando no se leen los proyectos, y por desgracia ninguno de estos que están en las curules agarran los documentos y se ponen a leerlos, y si los leen, pues también tenemos que recordar que estamos reprobados en lectura de comprensión. En ningún renglón el proyecto del ministro Aguilar decía que ellos iban a cambiar o a legislar el artículo 19, que es el que estaba en pugna, esta serie de delitos, sino que hacía la recomendación al legislativo para que lo revisara. Así es. Ellos no estaban invalidando nada, Ni estaban legislando, ni invadiendo un campo nada. del... Así es. Ahora, viene la siguiente desinformación que te digo que nos hemos prestado para ello, porque dicen, ya sigue la prisión preventiva oficiosa tal cual está, se retiraron, no pasó. Bueno, lo mejor que pudieron haber hecho, fíjate, paradójicamente, fue haber retirado el proyecto. ¿Por qué? Porque si en ese momento la Corte dictamina que debe quedarse tal cual está, como un dictamen, ya no te dejan alternativa porque son inapelables las determinaciones de la Corte. Ya no tienes a quién recurrir, ya la prisión preventiva se quedaba forever. Al retirarlo, todavía existe la posibilidad de que vuelva a ser presentado un proyecto, pues tal vez muchísimo más completo y más complejo, y cuidando muy bien de explicarle a todos aquellos que no leen en un solo parrafito muy corto, que no están invalidando nada y que tampoco están sustituyendo ni reformando leyes que solo corresponden al legislativo. En la presentación, en esta próxima o siguiente presentación, yo no sé si la quieren hacer después del 2024, pero mientras ya se jodieron los 90,000 que están sin sentencia dentro de las cárceles, otros 2 años. Y eso parece que a nadie le importa. Y, además, y 2 años de que permanezcas en una prisión, ¿sabes el dineral que te cuesta? Cuesta un dineral, un dineral. No, pero además hay algo también, Jorge. Este argumento que dices que expuso el diputado es el mismo argumento que estaban exponiendo los ministros que se oponían o que se oponen al cambio que se oponen al proyecto del ministro Sí, Dayan y la Loreta. Este argumento que dice él de que solo los diputados, es el que ellos expusieron. El que expuso la Loreta. Así es, que los ministros no pueden meterse a reformar la Constitución. Y que por eso estaban en contra del proyecto del ministro Saldí. ¿Cómo Aguilar? Luis María Aguilar. Ajá. Luis María Aguilar. Este argumento fue el primeritito que presentó Loreta, la Yasmín y Dayan, que pretende ser el presidente de la Corte ahora que se vaya Saldívar. Y por eso está ahí de la diputado de Morena, no Robledo. Estaba defendiendo el mismo proyecto que defendían los ministros. Fíjate que el ministro del presidente de la Suprema Corte de Justicia estuvo a favor de del trabajo del ministro Aguilar. Hizo una explicación que lo dejó bien parado, porque él también tiene sus propias ambiciones políticas y personales, obviamente. ¿Está bien? Está bien, bueno, pero a raíz de que surge las buenas expresiones de Saldívar, fíjate, de Rosario Robles, de la invitación que le hiciera a la Rosario Robles a que fuese a Santa Marta, Catitla, para que percibiera de frente la situación que priva en cuanto a la aplicación de justicia. Le dijo y le preparó todos los expedientes que necesitaban revisar de mujeres, de delitos menores que podrían ser, y se lo dijo la Robles, pues solucionados en un acuerdo económico, como lo han hecho con los grandes defraudadores de este país, claro, ¿verdad? Dice, entonces, pues con un acuerdo económico, ¿de qué? De las que se estaban robando unas prendas en Liverpool, ¿verdad? Y que de repente el robo era de 500 pesos y les decían, es $500,000, ¿y con qué lo pagas? ¿Verdad? Entonces, mientras, a la cárcel, ¿verdad? Y permanecían ahí. Segundo, las mujeres que tenían hijos pequeños en sus casas, menores de edad, que tenían que ser cuidados por las madres, por lo tanto no podían permanecer en prisión. Las que sus hijos habían nacido en prisión, estaban siendo amamantados y estaban teniendo como primer lugar de desarrollo la propia cárcel. En fin, les puso una serie de carpetas
y obviamente la relatoría de algunas de ellas influyó. Por eso les dijo, ¿por qué no visitan las cárceles y se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta de cuántos ricos hay en la cárcel? Y se van a percibir que no hay ricos en la cárcel. No hay ricos en la cárcel. No, los únicos que estaban, pues la Rosario, digo, si le puedes llamar rica, ¿no? Comparada con la población en general. En términos de porcentaje es nada. Es nada. Decía, más del 90% de los reclusos son gente sin recursos económicos, ni siquiera para pagarse un abogado. Así es, no tiene acceso a la Y aquí se descubrió otra cosa, que no se le ha puesto la atención debida. Todos estos que no tienen dinero deberían contar con un defensor de oficio. Y ni se les asigna, ni se tienen. Yo quisiera saber cuántos defensores de oficio se pagan en Quintana Roo, cuántos se pagan en Aguascalientes, cuántos tiene Sonora, y que los deben tener defensores de oficio no generales. Lilia, últimamente, contra mi costumbre, estuve escuchando la información que hay. Y la verdad es que es terrible lo que pasa en el país, y de ahí se agarra el presidente. En Nayarit, en Jalisco, en Zacatecas, donde gobierna un hermano de Monreal, hay más Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Las policías estatales y municipales están totalmente en la calle. Entonces los gobernadores, el presidente le dice, a ver, ¿por qué no opinan los gobernadores? ¿Por qué solo los diputados? Los gobernadores de los otros partidos. ¿Por qué en Jalisco? ¿Y por qué en Nuevo León? Van agarraditos de la mano con López Obrador. Porque necesitan a la Guardia Nacional. Si se les retira la Guardia Nacional, ¿se quedan en la indefensión esos estados? No. Si les retira la Guardia Nacional, los gobernadores van a tener que hacer frente a su obligación de garantizar seguridad, lo cual no lo están haciendo. Claro, los gobernadores es muy fácil decir, ay, vamos a esperar a la Guardia Nacional, porque en ese momento se hacen de ladito. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo estamos viviendo. ¿Qué pasó aquí en Cancún? Bueno, ¿y qué Olvídate pasó de Quintana Roo, en no Cancún, sé si tú me mandaron una información que yo vi de un periódico de Guerrero. En Zihuatanejo, la Marina ya se hizo cargo de la guardia, de la policía. Así es. De Zihuatanejo. ¿Qué tal si nos vamos al corte y ahorita volvemos? Sí. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
Nada hay mejor que amor correspondido. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Y bien, estamos ahora ya de regreso, y con esto que es la presencia de la Guardia Nacional que exigen los gobernadores. Vamos al inicio. La Federación se hacía cargo de los delitos mayores. Estamos hablando de narcotráfico, trata de blancas, secuestro, venta de piso, etc. Y los demás, los delitos del fuero común, tenían que ser atendidos por la Policía Estatal, por la Judicial inclusive. Bueno, pues de repente ya todo se volvió Guardia Nacional. Entonces, ¿a quién le quitas el paquete? A los gobernadores. Y luego, si te vas a hacer cargo también de la Policía Preventiva, pues a los presidentes municipales. Y entonces para todos ellos dicen que es una bendición la Guardia Nacional. Sí, claro, porque les quitas el peso de esta obligación que tienen de garantizar en sus espacios que gobiernan la seguridad. Desde los presidentes municipales. Por eso te digo, desde los presidentes municipales, aquí se impuso este mentado mando único, que resultó un fracaso. Si tú me dices, en Tulum está la Guardia Nacional en todas partes, supliendo ya todas las labores de la policía, ¿eso ha frenado que se presenten las balaceras en los bares? ¿Eso ha frenado que ya no existe el derecho de piso? ¿Qué ha frenado? No ha frenado nada. Y la primera aparición que tuvo en Quintana Roo, la Guardia Nacional, si mal no recuerdo, fue para vigilar las zonas, la zona hotelera y las playas. Porque también se dijo originalmente que esta Guardia Nacional estaba hecha o estaba creada para el cuidado de las empresas, de los pozos petroleros, de las áreas de generación de empleo, estratégicas, ¿no? Las áreas estratégicas de desarrollo, no para toda la población. Han enviado a Tamaulipas N número de guardias, a Chihuahua, a Coahuila, a Sonora, pero cientos, ¿no? Y se anuncia, ahí están cientos de estas gentes. Muy bien. ¿Y cuáles son los resultados? Porque aquí entonces ya tendríamos que hablar de resultados, ¿no? Claro. Creo que ya hay 270, no sé cuántos cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Lo que pasa también es que se dejó mucho, cuando se ha dejado la responsabilidad de la seguridad pública completamente a los estados. Acuérdate que desde Calderón se les inyectó mucho dinero a los estados en seguridad, con Peña Nieto. El problema es a dónde se fue todo ese dinero que se inyectó. Y no se investiga y no se sabe. No se fiscaliza. Mira, cuando hubo la reforma esta del sistema penal acusatorio, a Fidel Villanueva, aquí como presidente del Tribunal Superior, como a todos del Tribunal del Estado, les entregaron el dinero para la capacitación desde los matutes, desde el policía de preventivo, para que supieran cómo colocar las cintas en las áreas donde se había cometido crímenes, para guardar la escena del crimen que le llamaron. Dinero para los investigadores, dinero para la capacitación de los jueces al nuevo sistema. ¿Y dónde está ese dinero? Recientemente tuvimos aquí unos abogados litigantes que nos decían que lo único que se hizo fue la construcción de un edificio que, si ahorita lo ves,
ya todo el techo está enmohecido. La preparación de unas salas que han resultado insuficientes. ¿Dónde quedaron todos esos cientos de miles de millones? ¿Dónde quedaron? No, y lo ves en la infraestructura que se creó. Yo, por ejemplo, paso cada 8 días, 2, 3 veces por el filtro policíaco que se hizo a la entrada de Chetumal, ¿no? Y es una mentira. Y es un fraude completamente en cuanto a la infraestructura de lo que se hizo. No es posible. Bueno, no cuidaron ni siquiera la calidad ni de la pintura. Bueno, les voy a dar un dato para que vean cómo están las policías estatales. A ver, ¿qué opinan? Si hace o no hace falta la Guardia Nacional en Quintana Roo. Hay 500 patrullas en todo el estado. Hay 500. Las 500 están bajo un sistema de arrendamiento que vence en diciembre. Si no se renueva este contrato de arrendamiento, Quintana Roo se quedará sin ninguna patrulla. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? No sé. Un gran negocio. Un gran negocio, claro. Nada más. Porque no es posible que sigas arrendando, que arriendes patrullas cuando las puedes comprar. Fíjate que hay un programa que hicimos hace muchos años en el Callejón de los Milagros, en donde se presentó un ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y nos dijo con mucha pena que él había sido el de la idea del arrendamiento de las patrullas, pero que nunca se imaginó que iba a terminar siendo un gran negocio. ¿Y por qué del arrendamiento? Bueno, cuando tú recurres a una arrendadora de auto, esta te tiene que entregar el automóvil con buenas llantas. Si se descompone, tiene la obligación de mandar por ti, de una grúa, de arreglar el coche, etc. Tú no te tienes que mortificar por nada, ¿verdad? Bueno, ese era el sentido de que se tuvieran las patrullas arrendadas, que el arrendador se hiciera cargo del mantenimiento de las patrullas, de las llantas, etcétera, de todo lo que contempla un contrato de arrendamiento, para evitar que se siguiera lucrando con las patrullas en los talleres, que los talleres cobraran por una alineación y balanceo y no sé qué tanto, cuando lo único que habían hecho era atornillar una llanta, para evitar todo esto, que eran focos de corrupción muy grandes en el mantenimiento de los vehículos y que los tenían mal, porque en el arrendamiento tú podías darte el lujo de que después de 2 años de servicio lo haces la renovación. No tienes ni por qué esperarte 6, ni 5, ni 4. Bueno, es un arrendamiento que puede ser más caro. ¿Por qué? Porque el uso que le das a las patrullas es muchísimo mayor al uso que se le puede dar un particular a un auto. Entonces, puede significar un arrendamiento un poco más alto. Pero hasta ahí. Pero lo que vemos ahora son contratos en los que se siguen mandando las patrullas a los talleres de tránsito, en donde se sigue manteniendo el mismo foco de corrupción de antes, más el foco de corrupción del arrendamiento en general, con unos costos más altos. Entonces sí se constituyó en un negocio, pero el origen no es malo. Yo sí lo veo mal. Lo malo es cuando ya entra el esquema humano, la codicia y la ambición, y lo conviertes en un contrato leonino. Y para cerrar lo de Lilia, el asunto es de que antes nos tocó verlo, habían talleres mecánicos de los ayuntamientos y del gobierno del estado. Pero dicen que esto se convirtió también en un gran foco de corrupción. Lo que estoy mencionando. Que compraban refacciones ficticias que no se utilizaban, en fin, y que era mejor, para evitar tener grandes talleres de reparación de patrullas y de otros vehículos oficiales, mejor rentarlos. Es que mira, es una visión muy corta y que nos lleva al mismo caso de lo que ocurre en el actual gobierno, que en vez de corregir las cosas, las borras y generas otro sistema que es también igual o peor de corrupto. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que parece que las cámaras de seguridad también están arrendadas. Todo. O sea, Sí, a donde yo voy es que el origen de todo es la falta de una correcta fiscalización y una correcta inspección de todo. O sea, hay corrupción en los talleres, los elimino y arriendo, y me meto otro foco de corrupción. Y no soluciono el principal problema. El principal problema es evitar... Aquí en Quintana Roo no solamente es que
que tengas el foco de corrupción con eso. No hay mecánicos, hombre. No hay mecánicos tampoco. Y mira, te voy a decir, allá en Netzahualcóyotl, Es que la misma Netzahualcóyotl visión- era un municipio, además, de los más corruptos del país. Encabezaba la corrupción. Bueno, el jefe de seguridad que tuvieron a bien nombrar duró 3 trienios y se retiró porque ya no quiso el señor seguir. Trienios en los que pasaron del priismo al perredismo. El perredismo. Bueno, este señor nos habló de las cuestiones tan simples que te hacen recomponer un aparato policíaco del ayuntamiento. Primero, los horarios. Señala, no es posible que se le pueda exigir a alguien que trabaje 24 horas. A la hora 16, si no es que a la 14 o a la 12, está perfectamente rendido. Y si realmente cumplió con su trabajo, a las 8 horas ya no puede más. Entonces no es posible que se den estos de 24 por 24 porque ni tienen convivencia familiar, se arruinan sus vidas personales, en fin. Entonces los horarios deben ser estos, primero. Segundo, debe haber un pacto con el ayuntamiento. Decirle, una vez cuadriculado, se tienen máximo 5 minutos para que se tenga, como máximo, la llegada de la policía a cualquier reporte. Porque tienes las zonas en donde van a estar las patrullas, las zonas en donde deben circular Está las todo. motos y las camionetas que son para cerrar el ayuntamiento en casos muy graves. Entonces debes saber para qué vas a usar tus vehículos. Luego viene el arreglo político con el alcalde. Señor, si en 5 minutos vamos a estar al llamado de su familia, como lo vamos a estar al de todos los ciudadanos, usted no puede tener patrullas enfrente de su casa, porque yo las necesito. No puede tener vigilantes con su mamá, ni con su segundo frente, ni con sus amigos, ni usted. Usted va a tener su jefe de seguridad con sus escoltas, que no son de mi agrupación. Lo aceptaron. Hay 3 alcaldes que lo han aceptado, uno tras otro, y nosotros ya no tenemos los problemas de antes. Ahora, yo localizo dónde están las tiendas de narcomenudeo, dónde están vendiendo esto. Voy con el de la Marina o voy con el del Ejército y le digo, aquí tienes las direcciones, actúa como debas actuar. Nada más, por favor, me avisas para retirar a mis elementos porque ellos no pueden pagar los platos rotos de lo que a ustedes les corresponde. Y la Marina y el Ejército han actuado. Y yo he limpiado ¿qué dijo? Como del 80%, ¿verdad?, de tiendas de narcomenudeo, todo mi municipio. No se permite la venta de piso, la protección, pero sí tengo las relaciones con el gobierno federal para poder decirles en dónde están ubicados y que ellos actúen, porque cada quien tenemos nuestra propia responsabilidad. Y lleva 3 trienios. Entonces, ¿qué te significa? Que necesitas a alguien que sepa, pero que sepa entender desde el elemento humano, que es de los horarios de trabajo, de tal y tal. Dice, ahora, no podemos tener policías gordos. El señor medía, yo creo que como 1,92, ¿no? Y debe haber sido una persona de 70 años, pero con un delgado, pero no flaco, ¿no? O sea, Atlético. fuerte, atlético. Y dice, hay un lugar para que todos practiquen deporte. Y además están en la chamba, Y, es parte y de la su gente trabajo. que está con sobrepeso se le metió a un programa de nutrición. Pero no se trata de correrlos, no los vamos a dejar sin empleo, pero necesitamos que correteen a un bandido. O los metes a trabajos administrativos, a trabajos de oficina, ya para que no, si no dan la talla. Pues O les das un plan nos dio alternativo. francamente toda una lección de que tener una buena policía municipal sí se puede. Claro. Sí se puede. Ahora, hay quienes, por ejemplo, y se ha calificado a nivel nacional, que Mérida, que Yucatán sea un lugar tan seguro. Hay quienes dicen que no hay tal eficiencia de parte de Saiden, pero pues ahí están los resultados. Ellos no tienen el ejecutado que tenemos aquí diario, No. el embolsado, las masacres, pues no las tienen. Sí, Habrá que aceptarlo. Y tú ves una presencia policíaca en cualquier momento, ¿no? Pero además los ves portar el uniforme Sí. de manera correcta y ya es el mismo calor que aquí, hombre. Hace Si no más. es que más agobiante.
Porque ¿no? es más seco. Y están en los filtros atentos a lo que está pasando. Aquí pasas un filtro y o está en el teléfono el policía o está platicando por allá. O no hay nadie. O no hay nadie, que es lo peor. El filtro aquí para ingresar al estado de Yucatán, ahí están pendientísimos No, pues todos. el de Chetumal, que se supone que es para blindar, como le llaman ahorita ellos. Tú pasas y ves al policía ahí papando moscas o platicando o checando el teléfono, menos checando quién entra, quién sale, o sea, cumpliendo con lo que deberían de hacer. Está una caseta principal y luego tienen un módulo a la entrada y otro módulo a la salida, donde se supone que debe haber un policía ahí. Entiendo que tiene cristales, entiendo que son cristales antibalas o algo así. Nunca he visto un solo policía dentro desde que lo hicieron como adorno, ¿no? Pues también las casetas de policía que están aquí saliendo del aeropuerto rumbo a Playa del Carmen. Está vacía, siempre está vacía. Sí. Es terrible. Oigan ustedes, ¿qué les pareció lo del informe último del señor Carlos Manuel Joaquín González? Pues yo creo que demasiado autocomplaciente, cero autocrítica, y según el informe, pues Quintana Roo ha avanzado, ¿no? Ha avanzado, está en paz, está con tranquilidad, está con seguridad. Se han hecho grandes inversiones, porque yo siempre he dicho, ¿no? Cuando se habla de seguridad y hablas de inversiones multimillonarias, pues yo creo que te estás dando un balazo en el pie, porque la ciudadanía tiene una referencia completamente negativa de eso. Y si encima le dices que invertiste tantos y tantos millones, lo único que le estás diciendo es que te robaste ese dinero. ¿Por qué? Porque la inseguridad sigue como siempre. Porque no hubo apoyo para las empresas real. Me pareció muy complaciente la actitud de todos los diputados. Y eso que son de un partido diferente al que se va. Todos prácticamente le aplaudieron, casi, bueno, creo que se soltó unas lágrimas allí en el informe. Y hasta, no hombre, se deshacían las manos en aplausos, como si hubiera sido un gobierno exitoso, nunca jamás visto en Quintana Roo. Yo creo que aplaudieron de que ya se va. Fíjate que una cosa paradójica. El gobernador Carlos Joaquín, gobernador hasta ahora, termina el 25, llegó al poder impulsado, aupado por el PAN y el PRD. Y termina arropado, elogiado, arropado por Morena y por el Verde. Y el PAN se convirtió en su más duro crítico a través de una diputada pero no fue tan crítica, que lo representa. Ahí fue una crítica dura. La más crítica fue la de Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, y la del PAN, y una crítica dura, pero dura, la del Partido del Trabajo, de Alday. De Hugo Alday fue el más duro. Alday fue el más duro, sí. Dijo que él reprochó de las familias que Quintana Roo, de los tatiches, que acá en la época... siendo el más rico en actividad turística, es el más endeudado y con los índices de inseguridad más altos en México. Eso dijo Hugo Alday. Imagínense si no hubiera cambio, cuando un gobernador se iba aquí a sentar, con todos los comentarios de las y los diputados, que tenemos lados completamente diferentes, dijo el Alday. Pero, bueno, no es dijo también que el gobierno está hecho un desastre, con una crisis financiera y de gobernabilidad insospechable. Bueno. Yo lo que digo que más que este informe, más que el informe de Carlos Joaquín, que no fue, como te digo, no fue un gobierno autocrítico, no fue un informe autocrítico, fue un gobierno de veras que más que autocomplaciente, como si se hubieran logrado todos los objetivos que se planteó o que le ofreció a la sociedad hace 6 años. El informe que debemos esperar y al que debemos estar muy atentos es al que pueda rendir este gobierno una vez que asuma. Es el que has dado el clavo, no hubo autocrítica. Solo se habló de lo bien, pero también en un informe debes hablar, claro, de lo que hiciste y de lo que no pudiste hacer para que sea un informe. Es un informe. Fue muy complaciente, estuvo ausente la autocrítica, totalmente de acuerdo. Y mira qué elementos hay.
y pudo haber esgrimido algunos pretextos por no haber cumplido cosas. Claro, elementos pero no, tenía. No, es como pretextos pudo haber como tenido si el para Estado estuviera justificar. boyante, pero está dejando una deuda de más de 8,000 millones de pesos con proveedores, por ejemplo. Oye, hay una cosa chistosa que les voy a decir. Permíteme. Y el gobierno de Beto Borges, al que él condenó a la entrada, por ser uno de los gobiernos saqueadores, dejó solo 3,200 millones de pesos de deuda con proveedores. Él está dejando 8,000. 2,000 más. 8,000. Está Por dejando eso, Beto, ¿cuántos dejó? 5,000 más. 3,200. Casi el triple está dejando él. Bueno, les voy a platicar algo chistoso. No sé si a ustedes les invitaron al informe. A mí me llegó por correo la invitación, luego tuve una llamada de la Dirección de Relaciones Públicas y luego me hablaron de la Secretaría Particular para confirmar mi asistencia y les dije, por las 3 vías, en correo les dije que lamentaba no poder asistir. Y me llamaron de la Dirección de Relaciones Públicas, que ellos habían enviado me dicen, ¿confirma que no va a asistir? Sí, le digo, no voy a asistir. Me llamaron de Secretaría Particular, no voy a asistir. En fin, no voy a asistir por cuestiones de movilidad. Yo no tengo vehículo y voy a gastar una lana para ir a Chetumal a escuchar el informe. Pues ¿para qué? No voy a gastar cuando menos, o sea, una lana que no tengo. Y a una comida que yo como mejor en mi casa, mi vecina me hace mejor, una comida mejor que la comida que sirven allá. Bueno, pues me dicen unos amigos que sí fueron. Y me dan una crónica que no escribieron, obviamente, porque pues, que habían como 600 personas en el recinto del centro de convenciones. Habían 100 mesas, ¿no? Habían unas de 5, de 6, pero sí, 600, 500, ¿El centro de convención personas. ya no fue en la casa del gobernador? No, fue en el centro de convenciones. A donde Bueno. antes se daba el mensaje, ahora fue la comida. Así es. Comida y mensaje, fueron ahí las dos cosas. Sí. Que mínimo el 80% de las personas que asistieron fueron acreedores del gobierno, fueron a cobrar, fueron con la esperanza de que los vieran y les pagaran. Las personas más solicitadas eran Joanet, el secretario de Finanzas, todo el mundo estaba sobre de ellos. Y alguien corrió la voz, maloso, están pagando en Cepiplán. Y empezaron a irse hasta que alguien les dijo, no es broma, no es cierto, no hay nadie en Cepiplán, y ya regresaron. Pero había gente al borde del infarto, que decía un proveedor de insumos médicos, de cosas para los hospitales, en fin, que dice, me deben 18 millones de pesos. Y yo esos 18 millones de pesos ya son para mí 25 ahora o 28, con los intereses que yo debo, yo solicité un crédito para fin. Y estaba el tipo al borde del infarto y le dijeron, oye, ¿no vendes tú algo para los infartos? Pues que te va a dar un infarto, sí. Y así estaban proveedores de todo tipo, desde una papelería que le debían 200,000 pesos hasta, y claro, periodistas también, que tenían sus facturas allá, que no habían salido desde hace más de un año. Y, en fin, no parece porque todos hablaron muy bien. Todos fueron a cobrar. El 80% eran proveedores. Claro, los invitan y cómo no van a ir, ¿no? Bueno, pues yo iba a ir. Asistentes cautivos ellos. ¿Eh? Eran los asistentes cautivos. Yo iba a ir, pero como a mí no me deben, yo digo que voy a hacer, o sea, ni me deben ni yo los debo, estamos en ni paz. te van a pagar allá, ¿no? Para eso son las transferencias. Ya. Fíjate, Pues sí, como si no te han pagado antes, ¿cómo te van a pagar en una comida? Pero la gente va con la ilusión. Sí, de encontrar y arrancarles el compromiso de que te van a pagar, porque nada más. Pues no, está terrible, ¿eh? Está terrible este término de sexenio, porque incluso tienen problemas hasta para pagar la nómina de pasado mañana. No, hombre, y los aguinaldos. Bueno, y el dinero que se destina para Quintana Roo y en general para todos los estados en el paquete económico del año próximo no le va a dar mucho gusto a la gobernadora, ¿eh? Así es. Bueno, Poco, a ninguno de los gobernadores, muy poco. No he visto ese paquete Muy poco, económico. Muy poco. Bueno, está lo de la inauguración de la megaescultura, que al parecer por fin serviría de algo, ¿no? Que después de 20 años.
No sé si alcance para pagar a los proveedores, si no les han pagado, yo creo que va a haber muchas obras que estaban en proceso de terminación, que no creo que se terminen, ¿eh? ¿Por qué? Porque son de los proveedores a los que no se han No, pagado. y porque ya son unos cuantos días. Y porque ya son unos cuantos días. Ya son unos cuantos acuérdate días. que incluso dijeron que iban a inaugurar el bulevar de Chetumal después del informe, y es de las cosas que, o sea, se ve que está terminado alguna parte, pero todavía hay muchos detalles que no los van a terminar. Y esa es una obra nada más. Bueno, yo nada más quiero recordar que hay una referencia que hacían los abuelos, ¿no? Cuando uno lloraba, decía, guárdate tus lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Así es. Yo no sé si los cocodrilos lloren, la verdad, pero sí sé que pues, se trata de una falsedad, ¿no? Y en qué momento, pues, a lo mejor lloró de la risa, se estaba muriendo de la risa, porque también, así como de dolor se canta, pues también cuando te gana la risa te sueltas a llorar, y si te la estás aguantando, pues Más. en el mugido, pues más. Porque en esta Feria de las Traiciones que se ha vivido, se supone que los partidos que no traicionarías serían al PAN y al PRD. Se supone, debiera suponerse. Porque, bueno, pues son los que te llevaron al poder. Por eso yo creo que Carlos Joaquín no se puede sentir traicionado. Por Montes de Oca, por ejemplo. Porque No. también a él le cambió la ley para que llegara y si no hizo nada, pues es lo mismo. Pero en el caso del PAN y del PRD, ¿cuántos vuelos? Porque una de los renglones por los que Borges está en la cárcel es por todo este manejo Es de por los vuelos. lo único que le probaron. Y tal y tal, ¿no? De hecho, por eso metieron a Mendicuti, por eso metieron a todos los que a salieron todos los que después. metieron y luego lo sacaron, fue nada más por eso. Por como lo de si los nada, vuelos. nada más ahí hubo tranzas, ¿no? Bueno, ¿cuántos vuelos hizo? Porque tenía que ir a los eventos del PAN, a los eventos del PRD, ¿verdad? Y a la toma de protesta de los gobernadores. Y es lo mismo que ahora sucede con la gobernadora, que está yendo a las tomas de protesta de todos los gobernadores de Morena. ¿Con qué de dinero? todos los eventos de Morena. ¿Con qué dinero? ¿De ¿Con dónde qué se está saca? Bueno, pagando? este señor se sobrepasó con los vuelos porque aparte iba a sus comidas, aparte iba a las cuestiones estas de citas con los funcionarios, de eventos a los cuales los invitaban el presidente. ¿Cuántos viajes Incontables. hizo? Incontables. No creo que se dé a conocer esa información. Y luego tenemos uno de los manejos más opacos, es el del DIF. El DIF no le rinde cuentas a nadie. No, ese es un negocio particular de la esposa del gobernador. De las esposas, De las no esposas. solamente de la de aquí, de las esposas o de los esposos, porque hay entidades en donde es el señor el del PRI. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen una partida presupuestal asignada de la cual nunca, No rinden nunca cuentas. rinden Y yo no sé cuentas. qué haga el DIF aparte de los desayunos del sombrero y del Negocios. traje y del no sé qué cosas. Negocios, porque el DIF aquí estuvo ausente prácticamente los 6 años, o sea, como antes tenía Fíjense más que- protagonismo, sobre todo el sexenio pasado, ya ves, con Mariana, el DIF tuvo un protagonismo público ¿Cómo no? mucho más Extenso. extenso que el que tuvo este sexenio. Y aquí yo de alguna manera, en algún momento, en una charla que tuve al principio con Juan Vergara, mire, es que el DIF es aparte, el DIF no nos metemos, nos pidieron que no nos metiéramos para nada. O sea, esa fue una parcela de poder que se le entregó completamente a la esposa del gobernador. Así se ha hecho siempre. Pero aquí la cuestión está en que teniendo problemas de infantes tan vistos y ¿No? Y de teniendo ancianos además, y de... teniendo además, sí hay que ocuparse por los ancianos, pero yo creo que hay que ocuparse más por De los los niños, niños. porque los ancianos pues ya tenemos un pasado hecho, ¿no? Bueno, en el caso de los niños allá van apenas. Pero en entidades como esta, que podrá haber un espacio territorial muy amplio, pero todavía no llegamos ni a los 2 millones de habitantes. Tienes posibilidades de buscar, donde se ha hecho presente la delincuencia organizada, que se han generado huérfanos, ¿por qué no los atiendes? ¿Por qué no hay algo del DIF que pueda ayudar a esas familias con esos menores? ¿Por qué si sabes que están los niños de la llave, Porque no no has hay propiciado guarderías
¿No te has acercado a los empresarios a decirles, oigan, y a decirle al gobernador, oye, ya no les pidas dádivas por esto, que me construyan unas cuantas guarderías? Porque no ha habido voluntad, nunca hubo la menor ¿Por qué intención. no trabajan en eso? Porque la menor Mira, nunca el hubo la gobernador menor- se supone que tiene trabajo 30 horas de las 24 que tiene el día, ¿no? Ujú. Sube y baja y va y viene. Entonces tienes muchas horas para estar sola. ¿Por qué no las empleas Porque no hubo en voluntad. algo que sea útil? Porque no hubo voluntad. No Pues hubo no hubo nada, voluntad. No hubo ni presencia, ni intención. Desde el principio no hubo la mínima intención de hacer una labor social en esa institución. O sea, porque se dejó solo para el goce de los recursos que se pueden recaudar a través de la misma. Y no hay, de veras, no hay una huella mínima de lo que haya dejado el DIF de atención A nada. a nada. Eso es terrible. Yo creo que es la peor administración, la peor gestión del DIF que ha habido en la historia de Quintana Roo. Sí. Así es. La más ausente. La más ausente. La más ausente. Y Pues si se hace así una se han revisi- tenido y muchos, si se hace una muchos verdadera renglones de Y ausencia, ausente ¿no? voy a estar Si se yo hace una porque voy a verdadera- viajar a México mañana. Si se hace una verdadera fiscalización, yo creo que es una de las áreas en donde pueden salir sorpresas peor que las de la mujer de Duarte en Veracruz, ¿eh? No, Hay que checar. Hay que estar atentos. qué a eso. barbaridad. Ahora sí no te mediste. Ahora Oigan, sí. ¿y cuáles fueron los diputados que no asistieron? ¿Saben ustedes cuáles Dos fueron? nada más. Maribel y... ¿Y quién? Pues Maribel ya tiene sustituta, ¿no? No tenía por qué ir. Sí, el que va a ser Luz María Sí, Beristain, pero de los que todavía no no la asistieron. nombran. No asistieron dos, solo asistieron 23 al informe. Sí, eso está. La diputada del MAS, Ah, que está, que ya pidió renunció. licencia, y Maribel, que también de alguna manera no renunció a... Ah, hablando de este juego que dice, ya para terminar, ¿sabes quién asistió allí? De los legisladores federales. Bueno, no estuvo Pech, pero no estuvo Pech, ni estuvo tampoco la senadora del PAN, ¿cómo? Mayuli. Pero sí estuvo Laura Fernández, quien dijo que es amiga de Mara, que no hay ningún problema, que ya, Pues también que Maribel lo dijo pasado, lo mismo, pasado. ¿no? Ya ¿Cómo no. ven? Pues en el cinismo total, Pues sí. en la falta de principios Así es, total, claro. de congruencia, Sí, sí, de sí, todo. sí, sí. Ahora, yo pregunto, ¿fue Pedro Joaquín? No, Pedro Joaquín, tú no sabes, no saben ustedes. Vi la foto porque se la mandó a una red de Cozumel. Él estaba en Londres y le tocó, fue al Palacio de Buckingham el día, fue de turista. El día que murió la Y reina. ahí se enteró de la muerte de la reina Isabel, ¿cómo se llama? Isabel II. Isabel, sí, ahí estaba en Londres, Pedro Joaquín. Fíjate. No, pero el año pasado, ¿dónde estaría? No Y en sé. los otros eventos a donde no ha asistido, No sé. y en estos eventos a donde pues tampoco ha aparecido Miguel Borge. No, él no fue. Sí. Entonces, bueno, pues tienes unas grandes ausencias. Hendrix es el ahí. único que está ahí pegado, ¿verdad? Ahí, a ver qué. Sí. También debe haber ido Félix. Félix no fue al informe. ¿Tampoco? Tampoco fue. Sí. Fíjate, pues entonces estuvo bastante. Estuvo en otros actos, pero en del informe no fue. Bueno, pues ya para qué, si es muere el rey, vive el rey, ¿no? Pues ya, vámonos. Vámonos, yo me voy Vámonos. a La Habana y no vuelvo más. Está bien. Sí. Pues hasta el... ¿El amor de quién? El amor de Manuela, ¿no? ¿De quién? Carmela. De Carmela. Me va a matar. También el de Manuela te puede andar matando, ¿eh? Manuela te va a matar más rápido. Señores, groseros, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con ella la próxima semana. Hasta luego. Estado de los estados.